Capítulo 7. Un encuentro inesperado. Luffy no había logrado entender del todo la explicación del gigante Osan, sobre otros mundos, dimensiones distintas y todo tipo de cosas complicadas. Sin embargo, hubo algo que logró captar. Ace estaba vivo. Ace estaba vivo. Ace estaba vivo. Su cerebro no podía dejar de repetirlo en un intento de asimilarlo. Aquel sujeto parecido a su hermano no era un impostor, realmente era Ace. Para ese momento a Luffy no le importaba ninguna explicación, ni que fuera posible o imposible, incluso podría estar soñando. Aún así, por más que fuera otro mundo o un maldito sueño, se trataba de su hermano, de su amado hermano mayor. Era Ace y eso le bastaba. No le dio oportunidades al hombre mayor de terminar de hablar. Una vez que la idea de que su hermano mayor estaba vivo se metió en su cabeza, ya no había vuelta atrás. Sus piernas empezaron a moverse, lágrimas se amontonaron en sus ojos, casi con desesperación volvió a la cubierta. Y finalmente lo vio, allí parado dándole la espalda, luciendo esa marca que orgullosamente le había mostrado en Arabasta. Luffy había añorado tanto esa imagen, tanto que ni siquiera podía ponerlo en palabras. El día que Ace murió, de alguna manera Luffy también lo había hecho, nunca volvería a ser el mismo de antes, pero en ese momento en que podía verlo allí tan cerca de él que parecía irreal. Con todas sus fuerzas gritó: Ace. Notó el momento exacto en que el pecoso se volteó, las lágrimas lo habían empañado totalmente que no distinguió bien su cara. Aún así Luffy reconocería esa figura donde sea. El capitán Mugiwara estiró sus gomosas extremidades y se estrelló sobre su hermano. La calidez lo invadió por completo, esa calidez que solo sus hermanos podían brindarle, y por unos segundos dejó de ser sombrero de paja Luffy, el capitán de una reconocida banda pirata, y solo fue Monkey D. Luffy, el hermano menor de Sabo y Ace. Ace. Al escuchar el grito de la otra versión de su hermanito, se volteó solo para terminar impactando en el suelo, porque por alguna razón Luffy decidió que era una brillante idea casi asfixiarlo hasta la muerte con un abrazo, cuando hace unos minutos estuvo a punto de hacer lo mismo pero más violentamente. Ace aún no decidía que era más peligroso, los golpes o los abrazos gomosos de su hermano. Marco les había explicado la situación y según entendió, esta era una versión de Luffy donde se convirtió en un capitán, casi buzó. Iba a replicar sarcásticamente sobre cómo se supone que era un capitán en cualquier mundo si seguía llorando como un bebé, cuando notó el temblor del más joven. Su pequeño hermano lucía tan frágil en este momento y se aferraba a él como si estuviera asegurándose de que era real. Ver esa imagen le trajo recuerdos desagradables. Ace, Sabo, al fin lágrimas de alivio salían de sus ojos. Vinieron, sabía que lo harían. Por supuesto que vinimos, idiota, pero debimos haberlo hecho antes, maldición, pensó y trató de que no se le rompiera la voz. Su hermanito no podía verlo llorar, Ace no podía permitirlo. Con suavidad le acarició el cabello. Lu, ¿por qué no llegamos antes? Quería abrazarlo pero no podía, lucía tan mal que estaba aterrado de lastimarlo con solo ponerle una mano encima. Lo siento, ¿por qué te disculpas, Sabo? Una brillante sonrisa de alguna manera apareció en su magullado rostro. Ahora están aquí. Recordar eso y ver ahora a este Luffy tan devastado superó al pecoso, con mucha suavidad le devolvió el abrazo. No había ninguna diferencia, decidió entonces. Puede ser de otro mundo, pero sigue siendo mi pequeño hermano, idiota. Luffy siempre será Luffy. Ya con todos sus nakamas más tranquilos por entender la situación, Robin se dispuso a continuar con su lectura. Si bien había logrado entender en gran parte a la naturaleza de la isla Iskand, todavía no lo sabía todo y no estaría satisfecha hasta descifrar hasta el último misterio, ya que aún debían encontrar alguna manera de traer de regreso a su capitán. Afortunadamente tenían a otro Luffy a bordo que serviría para despistar a la marina y a otras bandas enemigas en cualquier situación, pues una tripulación sin capitán era prácticamente gritarle al mundo que estaban vulnerables. Zoro y Sanji evaluaron su fuerza y sorprendentemente llegaron a la misma conclusión. No era tan fuerte como su capitán, pero tenía la fuerza del Luffy del paraíso, lo que no era nada débil, concluyó Robin. Con esa fuerza su capitán ya era reconocido como Supernova, y la marca de Shirohige en el brazo se lo confirmaba, pues el antiguo Yonko no aceptaría a alguien débil en su tripulación. Cuando finalmente el hijo de Barba Blanca despertó, se encargaron de explicarle todo de la manera más sencilla posible, pues podría ser otra persona pero seguía siendo Monkey D. Luffy, y eso significaba que podía distraerse hasta con una mosca. De alguna forma lo consiguieron. Él los miró por unos instantes como si los estuviera evaluando y finalmente la característica sonrisa del chico de goma apareció. Entonces ahora esta es mi tripulación. No eres nuestro capitán, replicó Zoro. Por supuesto Luffy lo ignoró. Sí, esperen a que se lo diga a Ace y a Sabo. Al terminar de pronunciar aquello, el muchacho no notó las caras sombrías de los Mugiwara.
Ace estaba vivo en ese mundo, era lo único que se repetía en la cabeza de cada uno de ellos y de pronto un nuevo miedo los inundó y los hizo buscar con más fuerzas la manera de traer a su capitán a su propio mundo. El miedo de que su Luffy no quisiera regresar. Después del casi mortal abrazo, para Ace, el gomoso chico se puso de pie en un salto, ahora que ya se había calmado una radiante sonrisa se posó en sus labios y con los ojos brillantes hizo lo que normalmente haría. Sanji comida. Oh ciento, Sanji no está aquí, frunció el ceño, era extraño no tener a su tripulación con él. Terminó encogiéndose de hombros, bien ya los vería pronto pues estaba seguro de que sus nakamas vendrían, los sombrero de paja siempre llegaban junto a Luffy cuando éste los necesitaba. Bueno entonces, cocinero del gigante Osan quiero carne. Tatch soltó una carcajada, definitivamente era Luffy. Se acercó y lo dirigió a la cocina, le dijo que se sentara a esperar. Unos curiosos Sabo y Ace se le acercaron y se sentaron cada uno a un lado suyo, realmente querían saber cómo terminó su hermanito partiendo solo y qué fue de ellos en ese otro mundo. Estaban a punto de preguntar cuando un ofendido Luffy se levantó de golpe, caminó hasta la pared y agarró un cartel, el cartel de Se Busca. En esos momentos debido a que estaba tan cómodo y se sentía en familia con la presencia del rubio y del pecoso, el joven capitán olvidó que se encontraba en otro mundo por lo que una enorme furia lo estaba invadiendo en ese instante. Esos malditos marinos bajaron mi recompensa. ¿Eh? Fue todo lo que salió de los labios de los confundidos hermanos mayores. Capítulo 8 Interacción. Esos bastardos marinos bajaron mi recompensa. ¿Eh? Fue todo lo que salió de los labios de los confundidos hermanos mayores. A su alrededor todos los piratas que estaban presentes en el comedor, que eran casi todos los comandantes, sus miembros de división, algunas de las enfermeras y Barba Blanca miraron hacia su dirección. Solo 80 millones. Esos bastardos. En segundos la furia de Luffy cambió por un aura depresiva y oscura, cayó al suelo miserablemente y dijo con la voz más triste que le habían escuchado en mucho tiempo: es muy poco, mis nakamas tienen recompensas más altas y yo soy el capitán, ¿así te sientes siempre, Chopper? Pensó casi al borde de las lágrimas. Oí Luffy, cálmate, trató de apaciguarlo Sabo aún sin entender del todo la reacción del chico de goma, 80 millones no está nada mal y además esa no es tu recomp, nada mal. De nuevo estaba enojado, ya para ese entonces algunos temían al temperamento de este nuevo Luffy, yo tenía 500 millones después de patearle el trasero a Mingo. Fue el grito que se escuchó por todo el barco y a una larga distancia en el mar. Menos 500 millones, susurró Ace, ¿cómo demonios obtuviste 500 millones? El pecoso rápidamente corrió hacia la pared, a buscar su propio cartel de recompensa, por ningún motivo dejaría que su hermanito, sin importar el mundo del que proviniera, lo superara. Sabo tenía la mandíbula por los suelos pero no tardó en imitar a Ace, todos los piratas de Barba Blanca estaban estáticos de la impresión, Tatch incluso tropezó y ahora estaba en el suelo totalmente en shock. Marco por su parte se quedó con el Mingo, por lo que sabía Luffy siempre le ponía apodos a las personas con nombres que le parecían difíciles y por mucho que le diera vueltas ese sobrenombre solo podía equivaler a una persona. El Phoenix tenía miedo de preguntar, pero no era el comandante de primera división por nada, Marco era todo menos cobarde. Hoy Luffy y hoy, ese Mingo que mencionas no será de casualidad el Shichibuka y Don Quixote do Flamingo. El silencio invadió la cubierta del barco mientras los piratas esperaban algo temerosos la respuesta del chico. Asintió, sí, ese bastardo me hizo enojar y le pateé el trasero, ni siquiera había un rastro de arrepentimiento en sus palabras. Doflamingo Atmos se estremeció al pensarlo. ¿Qué hacías enfrentando a Doflamingo? Sabo, que en un segundo había vuelto frente a su hermano, lo tomó de la camisa y lo empezó a sacudir sin parar. ¿Acaso eres suicida? A su espalda y por los hombros estaba Tatch, quien lo sacudía igual o más fuerte que Sabo. ¿Por qué harías algo así? Por un milagro Marco había logrado mantener su temperamento, pero el rubio no sabía por cuánto podría soportar. Ace estaba estático y sin habla igual que el resto de piratas. Ya basta, logró apartarse de Sabo y Tatch con algo de dificultad. Trafi dijo que lo hiciéramos para poder atraer a Kaido, pero la paliza se la di cuando ese bastardo lastimó a mis nakamas. Una vez más el silencio invadió la cubierta por unos segundos. Kaido. Nadie culpó a Ace por el grito para nada masculino salido de sus labios. ¿Qué estabas pensando? El que lo sacudía ahora era Marco. Sabo se desmayó en algún momento y las hijas de Barba Blanca lo estaban tratando de reanimar. Vista, Namur, Izo, Aruta, Jozu y sus miembros de división ya se estaban movilizando para descubrir quién era ese Trafi, ir a cazarlo, darle una paliza o matarlo antes de que conozca a su propio Luffy y lo corrompa.
Tatch también se desmayó por lo que otro grupo de hermanas intentaban hacer lo mismo que con Sabo. Ace no estaba respirando y Rakuyo esperaba que no hubiera muerto. Guararara, parece que te has divertido muchacho. El único tranquilo y visiblemente orgulloso era Shirohige. No lo felicites. Ya habían pasado 6 meses desde aquel día en que finalmente los idiotas de sus antiguos hermanos habían encontrado al mocoso. Teach rió al recordarlo, las caras de espanto de los piratas de Barba Blanca al ver el estado de Luffy había valido la pena, había valido cada maldito segundo. Él había logrado escapar del lugar ese día para seguir buscando la fruta que tanto había deseado, solo 3 meses después de perder a su juguete la Yami Yami no Mi, finalmente había llegado a sus manos y feliz comenzó su plan para llegar al poder. Fue afortunado, se dio cuenta, cuando los 3 mocosos monstruosos llegaron al Moby Dick. Al principio no le habían llamado demasiado la atención, eso hasta que reconoció a uno de ellos, o más bien un artículo de uno de ellos. El inconfundible sombrero de paja de Akagami. Desde entonces se dedicó a investigar todo lo que pudo a esos 3, Teach notó que los 2 mayores eran fuertes y bastantes protectores, por lo que decidió empezar por ahí y no le tomó mucho tiempo, de hecho se ganó la confianza de Ace en tiempo récord. Sabo fue más difícil, el rubio era más educado y amable pero a la vez más listo y calculador, pero era tanto el deseo de esos niños de pertenecer a un lugar que se embriagaron con la familia que Shirohige les ofreció, debieron ser muy felices, se burló Teach en su mente. Irónicamente al único que nunca pudo ganar por completo fue a Luffy, quien de los 3 parecía el más ingenuo, pero este confiaba ciegamente en sus hermanos mayores, por lo que al final terminó cediendo, un grave error, un pirata nunca debe desobedecer a sus instintos. Y así fue como después de mucho trabajo logró obtener su resultado, el hijo de dragón el revolucionario y el hijo del rey pirata, la marina daría lo que fuera por poner las manos encima de esos 2 y Teach felizmente se los entregaría, pero aún no era el momento. Capitán, a su lado su fiel compañero Burgess como de costumbre estaba listo para actuar. No te impacientes, ya no falta mucho, el mocoso de goma será nuestro pronto. No podría con Ace, él era demasiado fuerte, pero Luffy era otra historia y ahora que ya tenía la Yami Yami en su poder, la caída de Shirohige estaba cerca. Ya no faltaba mucho para que se convirtiera en el rey de los piratas. Wow, tu comida es increíble. La brillante sonrisa de Luffy, nadie sería capaz de devorarla, es casi tan buena como la de Tachi. Sí. Ni lo menciones. Sanji encendió un nuevo cigarro en ese momento. Los sombrero de paja, después de haberse dado una bofetada mental por su momento de inseguridad, habían vuelto a lo suyo, todos querían traer de regreso a su capitán, pero no podían hacer nada, por lo que lo dejaron en manos de Robin, quien ahora mismo seguía en la biblioteca del barco, revisando más libros que había ido a buscar en la ciudad algunas horas antes. Entonces comenzó: Nami, perteneces a la tripulación de Barba Blanca. Sí, él es mi Oyagi. Eso suena extraño. Zoro asintió muy a su pesar, de acuerdo con la navegante, por mucho que intentara no lograba imaginar a Luffy teniendo un capitán, simplemente no encajaba con él. ¿Qué tiene de extraño? Bueno, ahora el que hablaba era Brook, el Luffy-san que nosotros conocemos no parece el tipo de persona que tendría un capitán. Él no es mi capitán, es mi padre. Todos los presentes ensancharon los ojos por la sorpresa por esas simples palabras, sin embargo Luffy no había terminado. No me gusta estar solo, es doloroso. Bajó levemente la mirada, normalmente a Luffy no le gustaba hablar de sus debilidades, pero las personas presentes le daban confianza, el tipo de confianza que solo había sentido con sus hermanos. Sé que tenía a Ace y a Sabo, ellos siempre estuvieron conmigo, pero al conocer a Oyagi me di cuenta de que nunca tuve un padre, le dije que sería el rey de los piratas y que no tendría un capitán. Una sonrisa cariñosa se posó en sus labios. Él me dijo que no me obligaría a aceptarlo como capitán, pero me preguntó si quería ser su hijo de todas formas. Los sombrero de paja pudieron notar entonces el gran hombre que fue Edward Neugate Shirohige. ¡Guau! ¡Qué gran hombre ese Barba Blanca! Es de lo mejor. Es totalmente súper. Las lágrimas corrían sin parar por el rostro de Frankie. Grande Barba Blanca. Es un gran hombre. Tanto Usopp como Chopper gritaron de acuerdo con el carpintero. Sí, ustedes son divertidos, le dio una brillante sonrisa. Me agradan. Los 3 se sonrojaron, se sentían halagados de agradarle a Luffy, sin importar el mundo del que éste proviniera. ¿Pero cómo serás rey de los piratas sin una tripulación?, preguntó Sanji, ya comprendiendo más o menos la situación. Oh. Es que hicimos un trato, me dejarían partir por mi cuenta cuando cumpliera 20 años o antes, si es que lograba vencer a Ace y a Sabo, pero todavía no puedo golpearlos. Hizo un puchero. No es justo. Sabo es muy rápido y Ace es de fuego. Luffy-san, ¿acaso no puede usar Aki?, preguntó Brook sorprendido. Este negó.
El silencio invadió el comedor del Tousan de Sunny. En un momento Zoro se levantó sin decir ninguna palabra y comenzó a dirigirse hacia la salida. Se detuvo delante de Luffy. Sígueme. ¿Por qué? No quería ser el rey de los piratas. Lo seré ahora. Lo miraba totalmente serio. Entonces sígueme. Se sostuvieron la mirada por unos segundos, hasta llegar a alguna clase de acuerdo silencioso, y así sin más ambos salieron en dirección a la sala de entrenamiento. Bueno, hay que admitir que esto fue inesperado, comentó Nami, y todos asintieron de acuerdo. Capítulo 9. Sabo el revolucionario. De Luffy y Zoro estaban Usopp y Chopper. El pequeño Reno se sentía confundido. No entiendo, sigue siendo Luffy entonces, ¿por qué la diferencia? Es por el camino que cada uno tomó en el mar. Sanji. Los dos miraron al rubio sorprendidos. Vine a traer algo de comida a esos dos idiotas que seguro no han comido en horas. Luego, como si recordara que Zoro y Luffy eran hombres, agregó: no permitiré que nadie muera de hambre en este barco. ¿A qué te refieres con el camino que tomó cada uno? Preguntó Usopp ignorando el último comentario de Sanji. Nuestro Luffy es un capitán que salió al mar por su cuenta, comenzó mientras sus dos nakamas lo miraban atentamente. El otro Luffy salió al mar con sus hermanos mayores, los cuales apuesto eran más fuertes que él en ese entonces, y esa es la diferencia más grande. Un Luffy es el que protege mientras que el otro es el protegido. Proteger a otros te hace más fuerte, murmuró Chopper. Todos los aumentos de fuerza de Luffy han sido después de una derrota, dijo Usopp, mientras recordaba su viaje. Se hizo más fuerte después de fallar al proteger a alguien. Sí, siempre ha sido un bastardo muy protector. Después de aquello el cocinero dejó la comida mientras Chopper y Usopp volvían a lo suyo. Sabo estaba preocupado. Después de hablar con Koala había logrado tranquilizarse en parte, pero ese estado extraño de la Vibre Card de Luffy aún lo mantenía inquieto. Tras intentar comunicarse con Robin y fallar, su preocupación no hizo nada más que aumentar hasta que no pudo quedarse quieto. Tras rogarle por horas a Dragon-san y luego a Karasu, había conseguido permiso para partir, y ahora a bordo de uno de los cuervos de su camarada y siguiendo la Vibre Card de Robin que les había entregado gustosa antes de partir junto a Luffy, se dirigía hacia el Tousan de Sunny. Sabo no estaría tranquilo hasta no garantizar la seguridad de su hermanito. Viajar por aire era un método mucho más eficaz que por mar, decidió el rubio, pues a lo lejos ya divisaba el barco de brillantes colores que le pertenecía a su hermano, aunque él seguía prefiriendo los barcos. Sin mucho esfuerzo el rubio aterrizó en la cubierta, donde fácilmente identificó a tres sombrero de paja, Dios Usopp, la gata ladrona Nami y Pierna Negra Sanji. Para su mala fortuna eran personas con quienes no había socializado en Dressrosa. El francotirador no contaba, pues aquel día estaba inconsciente, y no estaba Robin, que era con quien tenía más afinidad, pero igual todos los nakamas de su hermano eran buenas personas. Hola, dijo, y cuando obtuvo su atención agachó la cabeza en un gesto amistoso para luego dedicarles una sonrisa. Ustedes deben ser los nakamas de mi hermanito. Por cierto, pueden llamarme Sabo. Unos minutos después, en la biblioteca del Sunny estaba Robin. Ella había leído mucho, la arqueóloga por lo general lo hacía pero más calmadamente. Sin embargo, en esta ocasión prácticamente succionó libros como Luffy succionaba carne, lo que ya de por sí era decir mucho. Se encargó de revisar todo el material que tenía a bordo del barco, y cuando no estuvo conforme fue a la ciudad a buscar más, y finalmente, después de mucho esfuerzo, había logrado llegar a una solución. La manera de transportarse al otro mundo. Rápidamente repasó todos sus datos nuevamente para asegurarse de que todo estaba bien para prácticamente correr hacia la dirección en que se encontraban sus nakamas. Esa actitud no era la que normalmente adoptaría, pero ella deseaba traer a Luffy de vuelta tanto como todos los demás. Él era su familia y el barco necesitaba de su capitán. Al llegar a cubierta se sorprendió al ver al hermano rubio de Luffy. Sabo-san, qué sorpresa verlo. Oh, Robin, jaja, si realmente ha sido tiempo. Él parecía algo nervioso. Y bien, ya que estamos, el joven jefe no pudo terminar mientras era abordado por la otra versión de su hermano. La pelinegra sonrió. Sabo. Luffy gritó para llamar su atención. ¿Me dejarías tener una cicatriz en la cara? Ahora tenía estrellas en los ojos. Se ve tan genial. No necesitas más cicatrices, ya tienes suficientes. Tacaño hizo un puchero. ¿Tacaño? No soy ningún tacaño ahora, Sabo, sonaba ofendido. Tienes una enorme cicatriz en forma de X en el pecho que luce más genial que la mía, no deberías quejarte. Tengo una cicatriz. ¡Genial! Rápidamente se empezó a desabrochar la camisa para comprobar. No hay ninguna, Sabo tacaño y mentiroso. Tampoco soy un mentiroso. Tú tienes una cicatriz, no tienes cicatriz. Sabo lo miraba totalmente sorprendido. Preséntame a tu doctor Lu, yo también quiero una cirugía.
No he operado a nadie. Chopper fue ignorado. Creo recordar que Luffy-san dijo que Sabo-san era su hermano. Listo, comentó Brook. Es listo. Bajo el punto de vista de Luffy, Nami observaba al nuevo hermano mientras hablaba, lo que para mí no es muy confiable. Todos estaban de acuerdo y la sonrisa de Robin solo se hizo más grande. Cuando finalmente los dos hermanos se calmaron y lograron explicarle a Sabo la situación, se sentaron listos para escuchar a Robin. Estuve leyendo todo lo que pude respecto a la isla y debo decir que no era mucha información muy relevante, pero finalmente llegué a una solución. Esa es nuestra superarqueóloga. Lo que se esperaba de Robin. Sam Brook aplaudió a la mujer. Por favor, Robin, dinos todo. Conociendo a mi hermano ya debe estar causando destrozos. No soy tan malo. Algunos podían decir que era infantil, pero para los que lo conocían, Luffy sonaba muy a la defensiva. Puedo cuidarme solo. Sé que eres fuerte, Luffy, pero estoy seguro que asaltarías la cocina de cualquier barco sin importar la tripulación. Luffy se quedó mudo al escuchar a Sabo decir que era fuerte, lo que Robin aprovechó para seguir comentando. Esta isla está situada en una zona de unión de diversos mundos. Como ya mencioné antes, los mundos al parecer son como líneas rectas, y en esta isla es donde se unen de manera perpendicular, pero eso no significa que esa unión se dé en todas las islas. Zoro y Luffy ladearon la cabeza sin entender. Lo que quieres decir es que hay un punto donde los dos mundos se unen. Nami ya estaba entendiendo lo dicho por Robin. Exacto, y ese punto está justo en el centro de la isla Iskand y es ahí donde debemos ir. Eso suena sencillo, hermana. Frankie estaba analizando todo. Demasiado sencillo, diría yo. Nami sonaba dudosa. ¿Cuál es el problema? Usopp suspiró. Siempre hay un problema cuando se trata de nosotros. Si fallamos podríamos quedarnos en el limbo entre los dos mundos para toda la eternidad. Gritaron Nami, Usopp y Chopper. Suena divertido. Sí. Luffy, idiota. Volvieron a gritar. ¿Cómo evitaríamos ese resultado?, preguntó Sanji mientras aspiraba su cigarro. Bueno, necesitamos un guía, una conexión muy importante que solo nos pueda llevar a ese sitio. Calló un momento. Estaba pensando que esa conexión podría ser Ace-san. Ace, exclamó Sabo entre desconcertado y algo esperanzado. ¿Acaso él? Está bien, escarabajo Hércules. Luffy salió corriendo tras el insecto apenas lo vio. Ese idiota. Nami frunció el ceño. Un niño de 5 años tiene mayor capacidad de atención. Sé que a veces puede ser molesto, disculpa por su comportamiento. Sabo hizo una reverencia. Iré por él. Y sin más fue tras su hermano, quien ya había bajado del barco. Sabo corrió y corrió hasta que una luz roja lo absorbió por completo.